Buenos días a todos y a todas. Me llamo Noelia Llorens Aleixandre y soy consultora externa del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Y en esta sesión vengo a presentar el consumo de cannabis en España con una visión multiindicador, utilizando las diferentes fuentes de información con las que contamos en el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, voy a iniciar mi presentación. En el observatorio disponemos de diferentes fuentes de información. Entre ellas tenemos las encuestas y los indicadores. Con estas fuentes de información, nosotros tenemos una visión global de lo que está pasando en España en el consumo de sustancias. Tenemos información sobre qué sustancias se están consumiendo, qué perfil de personas son las que consumen determinadas sustancias, cuándo se consumen y cómo van cambiando esas sustancias consumidas a lo largo del tiempo. Estas mismas fuentes de información también nos permiten conocer o hacer un acercamiento para saber cuántos son consumidores problemáticos o presentan un patrón de consumo más allá del consumo habitual, o sea, que está generando problemas. Y también las consecuencias sociosanitarias que tienen los diferentes consumos, ¿vale? Para ello, como he dicho, contamos con la información de las encuestas, los indicadores que son directos del observatorio y otras fuentes de información de otros organismos que nos complementan esa información que nosotros directamente no tenemos, a la que no tenemos acceso, ¿vale? ¿Qué nos dicen las encuestas de los consumos de drogas en España? Pues para ello contamos con tres encuestas principales. La encuesta Edades, que es una encuesta domiciliaria en personas de 15 a 64 años, que inició en el año 95, que se hace un año sí, un año no, que tiene muestras de alrededor 20-22.000 personas encuestadas y que nos da una visión global del consumo en población general. Luego tenemos la encuesta Estudes, que es una encuesta que se hace de forma específica en estudiantes de secundaria de 14 a 18 años, que se inició en el año 1994, que tenemos muestras en las últimas ediciones de alrededor 36.000 estudiantes entrevistados y que la última edición es la que se está cerrando ahora. Yo voy a poder presentar datos hasta el 2018 porque la del 2020 se retrasó por el tema de la pandemia y del COVID la entrega y entonces estamos ahora en proceso de recepción, ¿vale? Por tanto, no tenemos todavía disponibles los datos. Y luego tenemos una encuesta en prisiones que se realiza cada 5 años y que también nos da pues, una visión concreta, específica de un determinado grupo de población, ¿vale? Que a lo mejor no tienen patrones de consumo un poco diferentes del resto de personas, ¿no? Bien, ¿qué nos dicen las encuestas? ¿Qué datos obtenemos de estas encuestas? Bueno, pues la población en los últimos datos disponibles que tenemos de edades, que es 2019, y de estudios 2018, nos dicen que las sustancias más consumidas en España son las sustancias legales, el alcohol y el tabaco. Y que la sustancia ilegal más consumida en ambas poblaciones, tanto en población general como en población de estudiantes, es el cannabis, ¿vale? Tenemos un 11% de prevalencia de uso en el último año en población general, de 15 a 64 años, y un 27,5% de prevalencia de uso en estudiantes. Si ponemos un poco el foco en grupos específicos de población, porque en edades la población de 15 a 64 años es como muy amplia, lo que podemos ver es que donde se producen las mayores prevalencias de consumo es en los grupos de más jóvenes, de 15 a 24 años. ¿Vale? Ahí tenemos prevalencias mucho más elevadas, ¿vale? ¿Qué pasa si vemos las prevalencias por sexo? Bueno, pues vemos que en el caso de edades en población general, todas las sustancias más consumidas son por hombres, incluso el cannabis, con bastante distancia de hombres-mujeres, pero si nos centramos en estudiantes, vemos que las sustancias legales son más consumidas entre las chicas que entre los chicos y que el cannabis, a pesar de que hay más consumo entre los hombres, la distancia respecto a las mujeres es muy poquita, ¿vale? Es decir, estamos viendo que ha habido una feminización del consumo, introduciendo o aumentando las prevalencias de consumo en las mujeres, en las sustancias legales, y eso poco a poco vemos que se está copiando, ese patrón de consumo se está copiando en el caso del cannabis, ¿vale? Donde cada vez tenemos más mujeres consumidoras.
Estas encuestas también nos dan una visión del perfil de consumidor. Centrándonos en estudiantes, porque vamos a centrarnos ya lo que queda de la presentación entre los más jóvenes, el perfil del consumidor de 14 a 18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días es mayoritariamente chico, como hemos visto, aunque a poca distancia de las chicas. Es un adolescente o un joven que hace pellas en mayor medida que el resto de estudiantes, es decir, el consumo de cannabis se relaciona o se viene relacionado un poco con ausentarse de las clases sin permiso. Repiten curso en mayor medida que el resto de estudiantes y refieren permisividad paterna en el consumo del cannabis, ¿vale? Refieren que sus padres les permitirían el poder consumir en caso de que quisieran hacerlo, en mayor medida que los estudiantes que no consumen esta sustancia. Además, son consumidores de otras sustancias. Presentan policonsumo el 74%, es decir, estos estudiantes que están consumiendo cannabis, además, consumen otras sustancias y mucho más que el resto de estudiantes que no consumen cannabis, que está en un 31,4%. Evolutivamente, vemos que las tendencias mostraron de inicio una clara tendencia del año 1994 al año 2004, cuando se detectaron en esta población el mayor porcentaje de consumos, las mayores prevalencias de consumo, llegando a un 42,7% de estudiantes que habían referido haber consumido cannabis alguna vez en la vida. Y a partir de ahí parecía mostrar cierta tendencia descendente que en los últimos años vuelve a cambiar de tendencia y volvemos a aumentar. Este año, con los datos que vamos a recibir en 2020, va a ser un año complicado por el tema del COVID, entonces tendremos que esperar seguramente otra edición para detectar realmente cuál es la tendencia real en el consumo de estas sustancias, ¿vale? De esta sustancia concreta, ¿no? En el caso del cannabis. En cuanto a qué se consume y respecto al año 2016, vemos que en el 2018 ha bajado un poco el consumo de marihuana, ha aumentado un poco el consumo de hachís y se mantiene más o menos estable el porcentaje de personas que refieren a consumir las dos sustancias, los dos tipos de sustancia. Es verdad que ha aumentado también el consumo de cannabis con tabaco, ahora se sitúa en un 87,1%, estábamos alrededor de un 82%, y de media los jóvenes refieren consumir alrededor de 3,4 porros al día, ¿vale? Lo que más se consume sí que está claramente, la mayoría de jóvenes, prácticamente todos, consumen porros. Hay un porcentaje importante, hay un porcentaje de alrededor de un 11% que refieren consumir cannabis a través de las cachimbas. La vía oral parece que ha disminuido respecto al año 2016 y lo que sí que ha aumentado es el uso de cannabis a través de cigarrillos electrónicos, el consumo de cannabis con cigarrillos electrónicos. Esta encuesta nos permite analizar y ver las prevalencias, como tenemos un tamaño de muestra tan grande, nos permite ver las prevalencias de consumo para cada año de edad, que señalan para los 14, los 15, los 16, los 18. Y para estas edades lo que podemos ver es que entre los más jóvenes el consumo es prácticamente igual en chicos y chicas, ¿vale? Y a medida que pasamos de año en año, va quedándose, o sea, sigue aumentando las prevalencias de consumo tanto en chicos como en chicas, pero el aumento es superior en el caso de los chicos, ¿vale? Es decir, llega un momento a partir de los 17 en el que el consumo es muy elevado, alrededor del 36-40% tanto en chicos como en chicas. Sin embargo, en los 18 aumenta en los chicos y en las chicas ya parece que se frena. Y este patrón lo hemos ido viendo en otras ocasiones, otros años, ¿vale? O sea, se repite. En cuanto al tipo de sustancia que consumen, las chicas consumen más marihuana, es la forma que utilizan más para consumir, hierba. Los chicos consumen prácticamente igual hierba o de los dos tipos, usan de forma indistinta hachís y hierba. ¿Vale? Y el porcentaje de hachís es similar entre chicos y chicas, siendo un poquito más elevado en chicos, los que solo consumen hachís, ¿vale? En cuanto a si hay diferencias en función de cómo lo consumen, bueno, las chicas lo consumen más mezclado con tabaco que los chicos, fuman de media unos poquitos porros menos,
alrededor de 3 porros de media frente a 3,8, casi 4 de los chicos, y el consumo diario es muy inferior, ¿vale? Tenemos un consumo diario de un 3,3 en los chicos, que refieren consumir a diario en los últimos 30 días, frente a un 1,4 de las chicas, casi la mitad. Algo que a lo largo de los años hemos ido viendo y creíamos interesante mostrar era el tema de las edades de inicio del consumo de cannabis respecto al consumo de tabaco. Eran dos sustancias que venían siempre más o menos ligadas. Es verdad que muchas veces los jóvenes consumen hachís y marihuana, como hemos visto, prácticamente mezclan el cannabis con el tabaco, con lo cual el consumir cannabis ya les implica también consumir tabaco. Pero sí que era verdad que al inicio de la serie histórica teníamos como mucha gente que iniciaba, el consumo de tabaco era lo que se iniciaba más temprano y a bastante distancia teníamos el cannabis. Sin embargo, las edades medias se han ido acercando. La edad media del consumo de tabaco ha ido aumentando y la edad media de inicio en el consumo de cannabis ha ido disminuyendo. De manera que ahora están los dos en 14 años, de media 14,1 para tabaco y 14,9 para cannabis. Pero también hemos visto que cada vez ha habido más jóvenes que se han iniciado el mismo año en las dos sustancias, ¿vale? En el año 2002, solo un 20% de los jóvenes consumían el mismo año, se iniciaban el mismo año en el consumo de tabaco y cannabis. Sin embargo, en el 2018 tenemos el doble prácticamente. Tenemos un 40%, prácticamente un 40% de jóvenes que se han iniciado en el mismo año a consumir tabaco y cannabis, ¿vale? Incluso llegamos en el 2016, aunque en el último año ha bajado un poquito, a tener casi 10% de jóvenes que se iniciaban antes en el consumo de cannabis que en el consumo de tabaco. En las encuestas también se introdujo en los últimos años la incidencia, o sea, casos nuevos. ¿Cuánta gente se incorporaba al consumo en el último año? Y lo que vimos del 2016, 170.000 jóvenes, se estima que 170.000 jóvenes se habían iniciado en el consumo de cannabis en el último año, frente al 2018, que este valor aumentaba a 222.000. Es decir, de repente 52.000 jóvenes más se incorporaban al consumo de cannabis, ¿vale? 222.000 jóvenes se han iniciado en un año determinado en el consumo de cannabis. Jóvenes de 14 a 18 años. Y no hay diferencias por sexo, son prácticamente igual el valor, hay de incluso unas poquitas más mujeres, ¿no?, que se han incorporado a ese consumo. Es importante señalar en este punto que en ese mismo año, en 2018, se iniciaron en el consumo de tabaco 205.000 jóvenes, es decir, menos que en el consumo de cannabis, ¿vale? Y todo eso se traduce en que en un año determinado, en el último año, habían consumido cannabis 445.500 jóvenes, estudiantes de 14 a 18 años. ¿Qué más nos dicen las encuestas? Bueno, un indicador indirecto que tenemos en el observatorio es el consumo problemático. Y en el caso del cannabis, la forma de medir este consumo problemático lo valoramos como la forma que más fácil de aproximarnos a este indicador, y siguiendo un poco las directrices o los acuerdos que se tomaban a nivel del Observatorio Europeo, era introduciendo escalas específicas que midieran este consumo. Y en el caso del consumo de cannabis introdujimos la escala CAST, que es una escala que nos permite, es una escala de screening que nos permite identificar posibles consumidores de riesgo o posibles consumidores problemáticos de cannabis, ¿vale? ¿Y qué vimos en esta escala? Bueno, en el gráfico superior podemos ver la evolución de los consumos problemáticos entre los consumidores de cannabis del último año. Podemos identificar entre los que han consumido cannabis en el último año cuántos tenemos consumidores problemáticos. Y lo que vemos es que la tendencia es más o menos estable, o sea, hay pequeñas variaciones interanuales, pero nos movemos entre el 13 y el 16%. Es decir, entre el 13 o el 16% de esos jóvenes que nos están diciendo que consumen cannabis en el último año presentan un posible consumo de riesgo, ¿vale? En el 2018 nos encontrábamos con un 15,4%, ¿vale? Y eso se traduce en un 3,4% de todos los estudiantes. O sea, un 3,4% del total de estudiantes de 14 a 18 años están presentando un posible consumo de riesgo de cannabis, un consumo problemático de cannabis, ¿vale? Y esos valores son diferentes en hombres y mujeres.
siendo más elevados en el caso de los hombres, como podéis ver en el gráfico inferior. O sea, en 2018 un 4,3 del total de estudiantes presentaban este consumo problemático frente a un 2,5 de las mujeres, de las estudiantes, chicas. Entonces, ¿cómo resumiríamos esta información? Bueno, pues tenemos una población de 1.650.000 estudiantes que teníamos en la edición de 2018. De ellos, 445.500 han consumido en el último año y de ellos, 55.200 presentan un posible consumo de riesgo o consumo problemático. ¿Vale? Además, la encuesta nos da información sobre la disponibilidad y lo que vemos claramente es que la disponibilidad del cannabis aumentó hasta el año 2010 y desde ahí se ha mantenido totalmente estable. ¿Vale? Tenemos un 70% de jóvenes que nos dicen que conseguir cannabis de manera fácil o muy fácil en 24 horas, o sea, que pueden conseguir cannabis de manera fácil o muy fácil en 24 horas. ¿Vale? Un 70%, prácticamente un 70%. Es la sustancia ilegal que más fácil les es para conseguir. Pues nos dicen que les es más fácil conseguir, ¿no? Incluso por encima de los hipnosedantes, que son sustancias que al final pueden conseguir pues, en botiquines domésticos, etcétera. Pues esto les es más fácil de conseguir. Y en cuanto a la percepción de riesgo, bueno, teníamos una percepción de riesgo muy distinta respecto al tabaco. Sin embargo, lo que hemos visto es que hemos conseguido aumentar la percepción del riesgo del tabaco. Sin embargo, la percepción del riesgo del cannabis no conseguimos aumentarla. De hecho, está por debajo de la percepción de riesgo del tabaco. Los chavales piensan que es más peligroso consumir tabaco que consumir habitualmente cannabis. Además de las fuentes de las encuestas, de la información de la encuesta, como he comentado, y además de los indicadores que vamos a ver a continuación, también tenemos información sobre otras fuentes, tenemos información de otros organismos que nos complementan esa información que desde el observatorio no podemos conseguir. En este caso, es información sobre los precios y la concentración de THC. Y los datos nos dicen, de los indicadores, la información que nos facilitan es que tenemos precios estabilizados en los últimos años. No ha habido un aumento en el precio del consumo de cannabis, pero sí que ha habido un aumento de concentración de THC, ¿vale? Sobre todo en el caso de la resina, ¿vale? Hay un aumento muy importante de la concentración de THC en el hachís, ¿vale? Y esto sí que puede tener un impacto en los indicadores, como veremos a continuación. ¿Qué nos dicen los indicadores? Los indicadores lo que nos muestran son las consecuencias sociosanitarias de ese consumo. Los indicadores con los que contamos es el indicador de mortalidad, el indicador de urgencias y el de tratamiento. Vamos a verlos. ¿Qué nos dicen los indicadores respecto al cannabis? Pues los indicadores muestran que el cannabis, que tenía muy poca presencia en los años 90, cuando la importancia que había en España era de los opiáceos o la heroína, actualmente, por ejemplo, en admisiones a tratamiento es la segunda droga que más admisiones a tratamiento genera por detrás de la cocaína y en algún punto, en algunos años, ha estado casi a punto de superar a la cocaína, ¿vale? Y actualmente supone casi el 30% del total de admisiones por sustancias distintas del alcohol. ¿Vale? En urgencias el cannabis también ha mostrado una clara tendencia ascendente, ¿vale? Y actualmente genera tantas urgencias prácticamente como la cocaína, ¿vale? Es responsable de más del 50% de las urgencias en las que se detecta alguna sustancia. Y en mortalidad lo que vemos es que el cannabis es una sustancia más acompañante, es decir, es una sustancia que se mantiene más o menos estable a lo largo de en los últimos años se ve más o menos estable y aparece, pero no es una sustancia que muestre una clara tendencia ascendente, simplemente aparece entre los fallecidos, ¿vale? Y por sexo, ¿qué vemos? Bueno, pues el peso del cannabis, en el gráfico de tratamiento podemos ver cuántos son primeros tratamientos y cuántos son tratamientos siendo tratados previamente. Lo que vemos es que la mayoría de las admisiones a tratamiento son primeros tratamientos, ¿vale? Esto nos está indicando que cada vez tenemos más gente que entra a la red asistencial por esta sustancia. Y el peso del cannabis es superior en las admisiones a tratamiento en mujeres, que supone el 33%, que en las admisiones en hombres, que supone el 27%. En urgencias, el cannabis, que muestra una clara tendencia ascendente, y eso sí que podría estar relacionado con el aumento de concentración de THC,
en las distintas sustancias que lleve a que se den más episodios de intoxicación por cannabis. Y la presencia de mujeres y de hombres es prácticamente igual. Es decir, el 50% de las urgencias en las que hay una sustancia relacionada con la urgencia en mujeres, en el 50% de los casos está el cannabis, y en el caso de los hombres en el 50,8%. En la mortalidad sí que hay distancia entre hombres y mujeres. Hay mucho cannabis, mucho más cannabis entre los fallecidos hombres que el que se detecta entre las mujeres. Y evolutivamente que vemos cuando vemos por sexo en tratamiento, por ejemplo, que en los primeros años el peso del cannabis era similar en hombres y en mujeres, y en los últimos años el peso del cannabis es mayor y va aumentando esa distancia en las mujeres que en los hombres. Es decir, en los hombres el peso del cannabis está estabilizado, sin embargo, cada vez tenemos más mujeres admitidas a tratamiento por cannabis. ¿Vale? Y en los menores, bueno, los menores claramente se ve en el gráfico inferior como hace unos años, en el 2005, todavía había presencia de cocaína o algo de opioides en las admisiones a tratamiento en menores de 18 años, pero desde prácticamente el 2010, más del 95% de las admisiones en menores son por cannabis. ¿Vale? También queríamos ver si había una relación entre las prevalencias de consumo y las admisiones a tratamiento. Realmente, a ver, en aquellas comunidades en las que hubiera más prevalencias de consumo, había más admisiones a tratamiento. Y vemos que esto no se corresponde exactamente. Sí que hay ciertas comunidades en las que con mayor prevalencia de consumo el peso del cannabis en admisiones a tratamiento es más elevado. Sin embargo, hay otras comunidades en las que eso no ocurre. Esto puede ser debido a que o bien comunidades con menores prevalencias de consumo realmente no tienen otras drogas en su comunidad y realmente el cannabis es la sustancia que más problemas genera. Sin embargo, hay otras comunidades que con mucha prevalencia de consumo igual tienen otras sustancias que hacen que no, el peso del cannabis no tenga tanto impacto en los indicadores. Y para finalizar, solo decir, bueno, pues que la situación actual es la que hemos visto. Tenemos una tendencia ascendente del consumo de cannabis y esa tendencia ascendente cada vez se ve más en los indicadores. Cada vez vamos a tener más consecuencias y de hecho lo estamos ya empezando a ver, que vienen más gente a admisiones a tratamiento y el hecho de que sean nuevos inicios implica que estamos generando ya la bolsa, porque luego siempre hay gente que vuelve a repetir los tratamientos. Tenemos muy baja percepción de riesgo y una alta disponibilidad y eso hay que cambiarlo, ¿vale? Tenemos precios estables y aumentos de concentración y eso también lo estamos viendo como impacto en los indicadores, porque ese aumento de concentración puede ser el responsable de que tengamos más urgencias relacionadas con el consumo de cannabis. Tenemos una feminización del consumo que se estaba produciendo ya en las encuestas y se lo veíamos sobre todo en el tema de las sustancias legales y que ahora ya cada vez más la vemos en los indicadores. Y lo que está claro es que tenemos que hacer un estudio multiindicador para tener realmente una visión global de lo que está pasando, ¿vale? Como retos plantearnos retrasar edades de inicio, aumentar percepción de riesgo y reducir la disponibilidad y diseñar políticas globales que tengan en cuenta todo esto, porque lo que es verdad es que actualmente solo el 5% de los estudiantes estimados como posibles consumidores problemáticos de cannabis están siendo atendidos en la red asistencial pública, ¿vale? Y esto implica que todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿vale? Muchas gracias y hasta aquí mi presentación.